La reapertura de la línea transfronteriza entre Canfranc y Francia lleva tiempo en la palestra, con mucho interés desde España y poco desde Francia, y a pesar de los avances en nuestro país, sigue estando lejos. Sin embargo, una reciente decisión en Bruselas la ha complicado aún más y te lo cuento en este vídeo. Ya hemos hablado en varios vídeos del canal de la reapertura de esta línea que cerró en su día y que tras muchos años de abandono va logrando nueva vida. Con los trabajos de mejora entre Zaragoza, Huesca y la propia Canfranc avanzando a buen ritmo y con buenos recursos presupuestarios, la cuenta pendiente sigue estando en el tejado francés, donde a pesar de las buenas intenciones y palabras y el interés de la zona de Nueva Aquitania, no acaban de darse los pasos, siendo el posible impulso desde Europa el clavo ardiendo al que se agarraba para lograr los avances pendientes. Sin embargo, esto no ha sido así, sino todo lo contrario, y los fondos europeos tendrán que esperar. Recientemente el Parlamento Europeo aprobaba la revisión de la Red Transeuropea de Transportes que comentamos tras el jarro de agua fría al corredor Ruta de la Plata, y que en el norte de Aragón no ha sido menor, pues la Comisión Europea no ha aceptado adelantar la reapertura de la línea internacional de Canfranc sobre lo previsto y se mantiene para el horizonte de 2050. Un duro revés al no poder optar a fondos europeos hasta esa década y sobre todo a la presumible presión que eso podría suponer para Francia a la hora de adelantar los trabajos pendientes en su lado, y que ahora será más difícil aún si cabe que cambie de opinión. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Esta información contrasta con la decisión por parte del gobierno central y aragonés de impulsar la conexión de Canfranc con el resto de la comunidad y la idea de impulsar una futura línea transfronteriza reutilizando el túnel de Somport, creándose un corredor de pasajeros y sobre todo de mercancías que se consideraba de gran importancia. Unos trabajos que prosiguen a buen ritmo tanto en la marcha de obras como en la inversión para renovar por completo la línea hasta Zaragoza y el eje entre el Cantábrico y el Mediterráneo por Teruel, del que hace poco hablamos en otro vídeo, pero que ahora puede sufrir un enfriamiento considerable, pues sin el impulso decidido en Francia por acometer sus trabajos, no habrá tal corredor y la línea morirá en Canfranc, pues a día de hoy y a pesar de lo mucho que se ha hablado de la reapertura de esta línea internacional, la travesía central, tal y como la conocemos, aún no tiene ni trazado ni proyecto concreto. Sin embargo, a pesar de esta mala noticia, en Aragón celebran el impulso de la Eurocámara al corredor entre Zaragoza, Lleida y Tarragona, que ha adelantado a 2030 para adaptar el corredor y permitir el tráfico de trenes de gran capacidad en ancho internacional, con el fin de captar parte de la carga que ahora se transporta por carretera, lo que se traducirá en un respaldo financiero para acelerar su puesta en servicio, decisión que se une al impulso decidido del eje Cantábrico-Mediterráneo, que deberá estar concluido en esta década, al formar parte de la denominada red básica. Estas decisiones pueden enfriar notablemente los planes de impulsar las inversiones para esta ruta central por Canfranc, pues sin el respaldo europeo y la ya más que evidente falta de interés desde Francia, congela un proyecto que parecía coger mucho impulso meses atrás, y donde lo más probable es que se destinen los recursos y esfuerzos a lo que sí tendrá el respaldo desde Bruselas. Un jarro de agua fría que veremos qué decisiones y acciones tiene los próximos meses y de las que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.